Ok, vamos a empezar. Ok, el tema de hoy es modelos de decisión. Entonces, lo que vamos a ver es cómo tomar decisiones bajo algunos escenarios, cuando tenemos la certidumbre, cuando tenemos incertidumbre o cuando tenemos riesgo. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo estoy en la ruta 32 y voy a cruzar la calle, no hay un punto peatonal? Yo me aseguro que en ninguno de los dos lados venga nada y cruzo, ¿verdad? En algunas ocasiones veo que viene un carro y me la juego y me tiro y salgo corriendo. Bueno, así es la vida y así son los negocios. En algunos momentos nosotros tenemos la certidumbre de que estamos invirtiendo mal, de que estamos haciendo las cosas bien. En algunos momentos corremos algún riesgo y nos abalanzamos. Y en algunos tenemos una nebulosa, una incertidumbre, pero aún así, con datos históricos, podemos decir, bueno, estaríamos bien o estamos mal. Hoy vamos a ver alguna toma de decisiones cuando tenemos incertidumbres y también entrar por lo menos a lo básico de árboles de decisión. Para ello requerimos la página de Excel para hacer un par de ejercicios que vienen en la presentación, ya sea que entren a la página ustedes o eventualmente voy a tratar de mandársela al WhatsApp si no la tuvieran, para que podamos hacer los ejercicios en conjunto. Por el otro lado, van a tener un quiz de pronósticos. Vamos a basarnos en la práctica que les dejé, ojalá la hayan hecho, y si no la han hecho van a tener que hacerla ahora, y después van a tener una tarea. Para la cátedra, esa tarea valía hoy 3 quizzes, o sea que aquel que la hiciera tiene 3 quizzes, yo la voy a cambiar, lo voy a valer por 1 y se la voy a dejar para que se la lleven a la casa. Comenzamos entonces con la exposición. Profe. Sí. ¿Sí? Te escucho. ¿Usted puede mandar las indicaciones que dijo ahorita por WhatsApp? Es que como internet está malo se me cortó todo. Sí. Casi no se le entiende, se le entrecorta. ¿Profe? ¿Perdón? Profe, lo que dice la compañera es que si le puede mandar las indicaciones por el WhatsApp, porque es que el internet de ella está muy malo y se le cae a cada rato. Ah, ok. No, cuando veamos cada punto lo hacemos. Dígale que eventualmente lo que vamos a hacer es ver la exposición, hacer un par de ejercicios. En eso viene una hoja de Excel que pueden utilizar, y después los ejercicios yo se los había mandado en el WhatsApp de pronóstico, que ese va a ser el quiz. Ahora les voy a indicar cómo vamos a trabajar el quiz, y hay una tarea grupal para la próxima semana. Entonces vamos a ver, para que le diga. Okay. Comenzamos. Cuando nosotros tenemos en una empresa que tomar decisiones, como les indicaba, tienen 3 escenarios. Uno, cuando yo tengo certeza de la consecuencia que va a tener cada decisión que yo tenga. 2, cuando es por incertidumbre, yo no sé cuáles van a ser los resultados posibles, pero conocemos algunas probabilidades de actuaciones anteriores, y otras decisiones que tomamos bajo riesgo. Básicamente, datos históricos que nos permiten tomar alguna decisión y correr ese riesgo. Cuando yo invierto en una bolsa de valores, cuando yo realizo algún proyecto, entonces tomo algunos riesgos. Eventualmente, así vamos a ver nosotros la toma de decisiones de aquí en adelante. Nos interesa, sí que me ponga cuidado, porque esto es muy, muy sencillo, pero hay que entender los conceptos. Hay que entender cada uno de los conceptos que vamos manejando. Recuerden que nosotros vamos a ver
la primera toma de decisiones, que es la certidumbre, no necesitamos explicarla. La certidumbre, si usted tiene certeza de que va a ganar plata, invierta. Si usted tiene certeza de que va a salir bien, vaya. Si usted tiene certeza de que nada le va a pasar, entonces hágalo. Pero la realidad es que en las empresas no es así. En las empresas principalmente uno corre con una incertidumbre. Y esa incertidumbre la tiene que ir corrigiendo a través de algunos métodos matemáticos que le permitan reducir sustancialmente, digamos, esa incertidumbre. Entonces vamos a ver por lo menos 4 o 5 técnicas hoy que permitan bajar esa incertidumbre. El primero se llama criterio optimista y vamos a ver en qué consiste. Ese criterio se va a considerar el mejor pago para cada alternativa. ¿Qué es una alternativa? La alternativa va a ser alguna, digamos así, posibilidad de inversión, de proyecto, de lo que sea. Y vamos a elegir la alternativa con mayor de ellos. Ese criterio optimista se va a llamar Maxi+. Entonces, cuando el examen le diga, realice digamos así, o escoja el proyecto de acuerdo a Maxi+, estaríamos hablando del criterio optimista. ¿Qué significa ese criterio optimista de Maxi+? Significa que vamos a minimizar los problemas donde son los mejores pagos menores, por ejemplo, en costos, y entonces nosotros lo que vamos a ver es cada alternativa y se va a escoger la menor de todas ellas. Entonces, un criterio se llama Maxi+. Entonces, Maxi+. Entonces, vamos a verlo para que lo vayan entendiendo. Entonces, por ejemplo, yo decido que tengo 3 alternativas. Una es construir un supermercado grande, otro es construir un supermercado pequeño y el otro es no hacer nada. Pero existen estados de la naturaleza o condiciones, ¿verdad? Una condición es que voy a tener un mercado favorable, voy a tener un mercado desfavorable. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que si yo construyo el supermercado grande, pero el mercado es muy bueno, yo voy a tener 250,000 de utilidades. Pero si hay un mercado desfavorable, voy a tener una pérdida de 190,000. Si tuviéramos que construir un supermercado pequeño, voy a tener una ganancia en un mercado favorable de 150, pero un mercado desfavorable de menos 30,000. Y si no hago nada, por supuesto que en cualquiera de los mercados no voy a invertir, no voy a hacer nada, no voy a tener pérdida, no voy a tener ganancia. Entonces, ¿en qué consiste el criterio Maxi+? Ok, Maxi+, lo que significa es que en cada una de las alternativas voy a escoger la mayor. Ve que aquí solo tenemos 2 mercados, pero podrían ser 3, 4, 5, 6. Y escojo el mayor, por eso se llama Maxi. ¿Ve? Maxi, entonces escojo el mayor de cada línea. El mayor de 250 menos 190 va a ser 250. El mayor de 150 y menos 30 va a ser 150,000. Y el no hacer nada, 0, 0, por supuesto que el máximo va a ser 0. Pero lo primero que hago es, en cada una de las filas, obtengo el mayor. Y ahora, ¿cómo escojo la alternativa? Dice que era el max. Entonces, ¿qué significa? Que de las filas que tengo, voy a ver la columna, y en la columna, el que tenga mayor es el que voy a escoger. Entonces, voy a escoger entre 250, 150 y 0, escojo el de 250. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que yo le voy a decir al propietario que según el criterio Maxi+, la idea es construir un supermercado grande. ¿Por qué? Porque voy a tener 250,000 dólares de utilidad. Ese es el criterio Maxi+. Okay, entonces va a ser el máximo de la fila y el máximo de la columna. ¿Preguntas sobre eso? No. Ok. Vamos a ver el segundo criterio. Vea que ya vimos el Maxi+ o el optimista. Ahora vamos a ver el criterio pesimista. El criterio pesimista se dice Maxi-min.
Ve que ahora vamos a encontrar el máximo, pero vamos a escoger el mínimo. Entonces, este va a ser un criterio que considera un pago mínimo de cada alternativa, pero se elige la que tiene el pago mayor entre todas las alternativas. Eso nos va a garantizar que al menos vamos a obtener el mejor de los peores valores. ¿Okay? Entonces, vamos a verlo con un ejemplo, ese mismo ejemplo. Teníamos igual la construcción de 3 y 2 mercados. ¿Qué es lo que dice? Vamos ahora ya al criterio pesimista, lo que vamos a considerar es el pago mínimo. El pago mínimo, o sea, ¿cuál es la pérdida mayor que yo tenga? Entonces, el maximin nos va a llevar a cuál de las filas tengo menor. Y el menor entre 250,000 y menos una pérdida de 190, entonces tenemos una pérdida de menos 190. En construir el supermercado pequeño, voy a tener una ganancia de 150 en mercado favorable, pero menos 30,000 en mercado favorable, entonces escojo el menor. Y después, no hacer nada, tenemos 0, 0 y 0. ¿Ok? Entonces, vamos a escoger la alternativa que obtenga el mejor de los peores valores. El mejor de los peores valores es 0. ¿Por qué? Aquí tendríamos 30,000 de pérdida, aquí tendríamos menos 190. Entonces, el menor es 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué le vamos a recomendar por maximin? No hacer nada. No hacer nada. ¿Ok? Entonces, escogemos como criterio maximin el pago mínimo de cada alternativa. Pago mínimo de cada alternativa, pero a la hora de escoger, escogemos la mayor de ellas. El mejor de los peores es lo que se determina, ¿verdad? ¿Preguntas hasta ahí? Esto es muy sencillo, ¿eh? En donde se les va a complicar a ustedes son en los árboles de decisión. Ahí es bastante complejo, digamos, analizarlo porque son varias alternativas y hay que construirlos. Pero bueno, con práctica vamos a ver cómo solventamos eso. El curso pasado les costó mucho a los compañeros porque pasamos muy por encimita. Vamos a tratar de avanzar con las presentaciones para que nos quede tiempo para poder practicar, buscar ejercicios y todo lo demás. Continuamos con el próximo criterio. El criterio se llama criterio del realismo o Horwich. Básicamente es un promedio ponderado. Recuérdense que las probabilidades se encuentran entre 0 y 1, ¿verdad? O entre 0 y 100. Entonces, lo que vamos a hacer es realizar una ponderación, un promedio ponderado, que se escoge como está aquí en la fórmula. Dice alfa por la mejor fila más 1 menos alfa por la peor fila. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El alfa que nos den, si fuera, digamos, un 60%, entonces multiplicamos el 60% por el mejor de la fila, más 1 menos el 60%, o sea, el 40% de la peor fila. Y así nos va a dar el promedio de cada una de ellas. Y vamos a escoger el que nos va a dar más alta en la columna. Entonces, vamos a verlo con el ejercicio. Con el ejercicio teníamos, supóngase que tenemos un alfa de 0,80. Entonces, ¿cómo obtenemos esos 162,000? Multiplicamos alfa, que es el 0,8 por la mejor fila. Y la mejor fila de estos van a ser 250,000. Más 1 menos 0,8, o lo que es lo mismo, 0,2 por la peor fila. Y la peor fila era menos 190. Entonces, si ustedes multiplican 0,8 por 250,000 más 0,20 por menos 190, eso le va a dar $162,000. Ese es el promedio ponderado. Si tuviéramos que hacerlo en construir un supermercado pequeño, entonces serían 0,8 por 150 más 0,2 por menos 30,000. Y eso les da 114,000. Y en el no hacer nada, todo le va a dar 0. Entonces ahí no tenemos gran problema, ¿verdad? Y entonces, en la columna
o el realismo o Horwich, sería escoger construir un supermercado grande. Los exámenes pasados vinieron varios ejercicios de estos que a mí no los veía del nada bien, ¿verdad? Porque eran muy sencillos, pero ustedes tienen que acumular puntos, entonces vinieron varios ejercicios de esos, para que ustedes vayan manejándolo también. Entonces por eso me estoy deteniendo un poquitico a que lo puedan valorar. También tenemos las probabilidades iguales, los plays. En realidad aquí lo que vamos a suponer es que en los estados de la naturaleza todos tienen las mismas probabilidades. Ok, vamos a ver. En el caso de nosotros, que solo tenemos dos estados de la naturaleza, que son el mercado favorable y el desfavorable, entonces nosotros podríamos decir que solo dividimos el 100% entre dos. Entonces nos daría que cada probabilidad es de un 50%. Pero si eventualmente ustedes tuviesen 4 estados de la naturaleza, entonces ya no van a ser 50% cada uno, sino cada uno va a ser de 25%. Y si son 5, el 20%. Y si son 10, de un 10%. Entonces, ¿qué es lo que dice? El probabilidades iguales, que vamos a dividir los estados de la naturaleza entre la cantidad de eventos y eso nos va a dar el porcentaje. Como le dije, aquí en lo que tenemos nosotros, tenemos dos, que son el mercado favorable y el mercado desfavorable. Entonces, la probabilidad, como es de igualdad, va a ser el 50% de cada uno. Entonces, ¿cómo pondero eso? Entonces, multiplico 250 por el 50% menos 190 por el 50%. Y eso nos va a dar 30,000. De igual forma, la otra sería 150 por el 50% menos 30,000 por el 50%. Y eso nos da 60,000. Y el no hacer nada nos va a dar 0. Bueno, entonces, ¿cuál de estos escogemos? El que tenga el mayor. Y el mayor en este caso eran 60,000. Por lo tanto, vamos a construir un supermercado pequeño, según la place o las probabilidades iguales. Y vamos a ver el último de los, como dije que eran 5 técnicas para decidir algunas alternativas, que se llama el arrepentimiento minimax. Básicamente lo que vamos a hacer es los costos de oportunidad. O sea, ¿qué pasa si yo eventualmente no lo hago? ¿Qué perdería? Entonces, por eso se llama arrepentimiento. O sea, tenemos la situación de que perdimos esa oportunidad. ¿Ok? Y entonces vamos a ver cómo se obtiene. Acuérdense que nosotros teníamos un mercado favorable que eran 250, un mercado desfavorable eran 150 y el no hacer nada era 0. Y en el otro era 190 menos 30,000 y 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De las 3 alternativas que teníamos nosotros, de 250, 150 y 0, ¿cuál es la que más perderíamos? De la que más perderíamos fuera de 250,000. Entonces, lo que vamos a hacer es, esos 250,000 le vamos a restar a cada una de las alternativas. Entonces, tenemos 250 menos los 250 que estaba acá, eso nos va a dar 0. Teníamos menos 150, entonces teníamos 250 menos 150, entonces la alternativa va a ser 100. Teníamos 0, ¿verdad? Pero entonces tenemos 250 menos 0, nos va a dar el costo de oportunidad serían 250. En el caso del mercado desfavorable teníamos una pérdida de 190, una pérdida de menos 30,000 y 0. De esas 3, ¿cuál es la más alta? 0, ¿verdad? Entonces ahora a 0 le quitamos menos 190, entonces dice que estuviéramos perdiendo 190. 0 menos 30,000 nos da 30. Y 0 nos va a dar 0. Entonces ahí tenemos cómo encontramos ahora los estados de la naturaleza. Y entonces, ahora sí, evaluamos con el minimax. ¿Qué le decía el minimax? Vamos a encontrar el mayor de las filas. Aquí, por ejemplo, entre 0 y 190 van a ser 190. Entre 100 y 30, el mayor es 100.
Y entre 250 y 0, 250. Pero por el arrepentimiento minimax, el que vamos a escoger es el mínimo. Entonces, el mínimo va a ser 100. Entonces, vamos a recomendarle que va a ser construir un supermercado pequeño. Un supermercado pequeño. Esas son las técnicas de, digamos así, toma de decisiones bajo incertidumbre. Recuérdense que ahora nos falta en los árboles de decisión, ¿verdad? Pero tenemos en primera instancia los que son más sencillos y que ustedes pueden manejar. Consultas hasta ahí para comenzar a ver lo que son los árboles de decisión. No, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver. Qué dicha que todos se entienden. Quiero verlo así en el examen. Los árboles de decisión, básicamente, los que toman decisiones en cualquier lado, siempre se van a enfrentar a decisiones que no se conocen con certeza, como lo habíamos mencionado, situaciones probabilísticas sencillas y que solo puede considerar unos cuantos factores al mismo tiempo. Entonces, los métodos cuantitativos van a crear una estructura para organizar y analizar problemas de riesgo más complejo. Entonces, eso lo podemos hacer a través de los árboles de decisión. ¿Okay? Y a través de los árboles de decisión, ustedes van a tener que considerar algunas cosas. Por ejemplo, la historia o el pasado, ¿verdad? Básicamente lo que dice es que nosotros vamos a tener una buena base para predecir lo que sucederá en el futuro. Entonces, nosotros vamos a tener datos históricos. Y el segundo, que sí se puede suponer que el futuro será parecido al presente. Perdón, al pasado, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a manejar algunas frecuencias relativas y probabilidades para efectos de, digamos, inferir lo que puede suceder a futuro. Y en algunas situaciones, el futuro no es como el pasado, o quizás no existan datos históricos. Cuando sucede eso, en muchas ocasiones utilizamos el juicio subjetivo, o lo que es la experiencia de los que han tomado decisiones al respecto. Y entonces pueden, de alguna forma, minimizar el riesgo que se le presente ahí. Vamos a ver cuál es la característica fundamental en los árboles de decisión. Y aquí entramos en un poquito de estadística y hablamos de la esperanza matemática. En la esperanza matemática lo que significa es que nosotros podemos encontrar el promedio o la media conociendo valores y frecuencias. Y entonces nosotros podríamos obtener un valor esperado con esos datos. Básicamente era la sumatoria de X por la probabilidad de X dividido entre N. Esa era la fórmula que se utiliza para efectos de la esperanza matemática. Pero como ustedes ya eso lo han visto en Excel, perdón, en el curso de estadística y lo han manejado en Excel, muy sencillo que lo vamos a ver. En realidad, pudiéramos aplicar derivadas, integrales, definidas e indefinidas para encontrar el valor de una distribución de probabilidad, un valor esperado. Sin embargo, el que vamos a utilizar son valores discretos, que va a ser la esperanza matemática o mu o E de X, va a ser la sumatoria de X por la frecuencia de X o la probabilidad de X. Eso va a ser lo que determine lo que es la media o mu, ¿verdad? O el valor central o el valor promedio. Ok, ustedes pueden entrar a la página ahí de operaciones y bajar el Excel. Yo no sé, voy a ver si, yo no se los mandé, creo. Voy a tratar de mandarlo. Voy a salirme un minutito para mandarles la página, un minutito, perdón, la hoja.
Que voy a mandárselas por... Voy a mandárselas por Word, por Excel, por WhatsApp, para que la tengan. La puedan descargar. Si la pueden sacar de la página de operaciones, ahí está, ¿verdad? Donde dice ejercicio 1 y 2. En las hojas que dice ejercicio 1 y 2. Ok, ahí se la mandé para que la puedan bajar en Excel. Ok, ¿la pudieron bajar? En eso estoy. Nos posicionamos en el ejercicio 1 y 2, el 1, ¿verdad? Pues vamos a ver el 2. Ok, voy a continuar con la exposición. Mientras ustedes van bajando eso. Dice el ejercicio número 1. Dice, el gerente de producto de una fábrica de calzado está planeando las decisiones de producción para la línea veraniega del próximo año. Su principal preocupación es estimar las ventas de un nuevo diseño de sandalias. Estas han planteado problemas en años anteriores por dos razones. La estación limitada de venta no proporciona suficiente tiempo para que la empresa produzca una segunda serie de un artículo popular. Y los estilos cambian drásticamente año con año. Y las sandalias que no se venden pierden todo su valor. El gerente de productos ha discutido el nuevo diseño con los vendedores y formuló las siguientes estimaciones de venta. ¿Sí? Y entonces tenemos las siguientes estimaciones de ventas. Dice que podría vender 45,000 pares y tiene una probabilidad de un 25%, 50,000 pares y tiene un 30%, 55,000 pares un 20%, 60,000 pares un 15% y 65,000 pares un 10%. Dice que la información obtenida del departamento de producción revela que un par de sandalias costará $15. Ese es el costo de producción. Y el departamento de mercadeo ha informado al gerente que el precio al mayoreo será de 30 por sandalia. Usando el criterio de valor esperado, o lo que se llama esperanza matemática, calcule el número de sandalias que el gerente debe recomendar y producir. Yo le voy a preguntar también que cuál es la utilidad que él obtiene el próximo año. ¿Okay? Entonces tenemos un ejercicio en donde tenemos que aplicar el valor esperado. ¿Por qué el valor esperado? Porque el valor esperado es lo que se utiliza en los árboles de decisión. Entonces vamos a salirnos de ahí, vamos a irnos a la hoja de Excel y vamos a calcular cuál es el valor esperado de la proyección de ventas de eso. Dijimos que el valor esperado, vamos a aplicar la fórmula, era los pares, o lo que era X por la probabilidad. Tenemos X por la probabilidad, X por la probabilidad,
Yo lo estoy haciendo a pie, ¿verdad? Ahí. X por la probabilidad. Ok, entonces indicaría que el valor esperado es que vendamos el próximo año 52.750 unidades. ¿Ok? Formas de hacerlo, ustedes pudieron haber multiplicado esto, copiado la fórmula aquí, y después lo que hacen es una sumatoria de esto, los datos, y les tiene que dar lo mismo, ¿verdad? Pero lo hubieran posicionado donde ustedes quieren. O sea, hay diferentes posiciones, ¿no? Lo que estoy utilizando es la fórmula, el manejo que tenía la fórmula ahí. Ahora, si yo quisiera, podría decir proyecciones de ingresos. ¿Cuáles serían los ingresos? Recuérdese que el precio, los ingresos están dados por la cantidad, por el precio, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuánta cantidad vamos a vender? Se supone que, según la proyección, eran 52.750. Y el precio que lo vendemos, según el ejercicio, era 30. Entonces, nosotros podríamos decir que los ingresos van a ser los 52.000 o los $30 que tenemos. Y los costos, teníamos que los costos eran de $15. Entonces, tenemos los costos. Acá podemos poner los costos. Serían 15 por las 52.000 unidades que vamos a vender. Y aquí podríamos tener la utilidad bruta. La utilidad bruta, que sería la diferencia entre los ingresos menos los costos. Entonces, posibles preguntas. ¿Cuál sería la utilidad bruta? Si además podrían darle algunos datos ahí de que la depreciación de un equipo es tanto, de que hay gastos de venta, que hay impuestos, entonces ya ustedes tendrían que ir desglosando todo esto, ¿verdad? Pero a grosso modo, aquí lo que nos interesaba determinar era cuánto es el valor esperado. El valor esperado eran 52.750. Ese es el valor esperado. El valor esperado de sandalias que se pueden vender el próximo año. Ahí hicimos un poquito más para que ustedes vean que hay preguntas que le pueden hacer, ¿verdad? De ingresos, de costos, de utilidad bruta, utilidad neta, cálculos de depreciación o algo así. Entonces, por ahí manejamos eso. Permítame un minutito. Voy a perdonad, continuamos. ¿Todos vieron cómo se hacía el valor esperado? ¿Tienen alguna duda? ¿Me lo puede volver a repetir, por favor? Ok. Sí, profe, es que muy rápido, creo. Ok, el valor esperado, recuérdense que es la sumatoria de X, que sería, por ejemplo, los pares que se venden por la probabilidad. Ok, entonces tenemos la sumatoria, entonces vamos con el segundo, por la probabilidad, más la sumatoria de X por la probabilidad, más la sumatoria de X por la probabilidad, en este caso un 15%, más X por la probabilidad, y ahí le damos enter. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando ahí? ¿Cuál es el valor esperado? Yo tengo en 5 años que esto se ha vendido y tengo las probabilidades. En promedio, voy a tener que voy a vender 52.750 pares. Ese es el valor esperado. El valor esperado, recuérdense la filmina, es el promedio ponderado, que sería X por la probabilidad de X. ¿Ok? Sigamos entonces. Vamos a irnos a continuar con la exposición, con la presentación, perdón. Ok, entonces ya terminamos ese ejercicio y nos vamos al próximo. El próximo forma o modelo, que es el que vamos a ver y el que más fuerte va a entrar, se llama árboles de decisión. En árboles de decisión vamos a tener
vamos a tener varias situaciones. Uno, que la situación de toma de decisiones es que vamos a optimizar una serie de decisiones. La intención es que vamos a tratar de ser, ahora sí, más objetivos, basados en datos que tenemos para optimizar esa decisión. Y segundo, que va a involucrar alternativas de decisión y eventos secuenciales, que vamos a llamar alternativas y eventos, y que vamos a tratar de igual forma de optimizar. ¿Okay? Entonces tenemos, para una estructura de un árbol de decisión, vamos a organizar los datos mediante un árbol en donde vamos a ilustrar interacciones, en donde tenemos varias decisiones que tomar y varios eventos. Entonces vamos a tener alternativas, eventos, probabilidades y vamos a tener resultados. Entonces en un mismo árbol vamos a ir, digamos, manejando cada uno de esos conceptos. ¿Okay? Ese árbol se va a ir formando con, primero, este cuadrito se llama nodo de decisión. O sea, vamos a decidir. Aquí, por ejemplo, vamos a tener 3 alternativas. Llámese usted lo que hemos estado viendo o cualquiera. A, un supermercado mediano, B, un supermercado grande, C, un supermercado pequeño. Y entonces vamos a tener que decidir aquí, este va a ser un nodo de decisión, o A, o B, o C. Aquí lo que nos va a dar es la mejor alternativa. Entonces vamos a ver cómo se plantean esas alternativas. Pues, veamos, por ejemplo, si nosotros tuviéramos construir, ve que A era un supermercado mediano, entonces tenemos un supermercado, un nodo de decisión acá, en donde tenemos un evento, un supermercado mediano, que tiene, si fuese una demanda alta, tiene un 40% de probabilidad, y eso generaría 90, póngale, $90,000 de utilidad. Si fuera una demanda mediana, vamos a tener un 50% y vamos a tener posibilidades de utilidades de 50,000. Y si tuviéramos una demanda baja, vamos a tener un 10% de probabilidad y lo que obtendríamos son 10,000. En B, que era un supermercado grande, el 40% generaría 200,000 de utilidades, mediano 25, y bajo va a tener una pérdida de 120,000. En C, parece que C era un supermercado pequeño, vamos a tener una demanda alta, 60,000 de utilidades, en una media 40,000 y en una baja 20. Sí, pero eso no me dice nada, porque entonces, ¿cómo yo empiezo a obtener esos valores? Entonces, para obtener los valores, para tomar la mejor decisión, aplico lo que era la esperanza matemática. ¿Qué era la esperanza matemática? X, por ejemplo, 90,000 lo multiplico por el 40%, más 50,000 por el 50%, más 10,000 por el 10%. Y esto, en esa parte nos va a dar los valores, ¿verdad? Entonces, ahí ya ustedes tendrían que hacer cada uno de los datos para ver cuál es el mejor, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo acá. La metodología que vamos a aplicar es de derecha a izquierda, o sea, vamos a partir de la derecha hacia la izquierda para encontrar los eventos y los puntos de decisión. La regla va a ser que en cada nodo se calcula el valor esperado y en cada punto de decisión se selecciona la alternativa con el valor esperado más alto. Y desechamos las otras. Vamos a verlo. Digamos, en la primera, que era mediano, lo que hacemos es multiplicar 90 por el 40%, 50 por el 50%, 10 por el 10%. Y eso nos da que el supermercado mediano, nos va a generar 62. Y así tengo que hacerlo con cada una de las alternativas. En este caso, el grande me va a dar 80.5 y el pequeño me va a dar 46. Escojo cuál de esos es el mayor y por ende descarto el A y el C y me quedo con el B, porque el B me va a dar mayor utilidad. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo saqué ese 80.5?
multiplico 200.000 por el punto 4, 25.000 por el punto 5, menos 120 por el punto 1. Y eso nos va a dar 80.5. Y ahí es donde uno decide cuál es la mejor. Ahora, así tan fácil, así es de fácil, pero hay que analizar cada una de las alternativas que le plantea el ejercicio. Y los ejercicios a veces le plantean 3, 4, 5 alternativas y cada una digamos, sale de otra. Entonces, aquí es donde tienen que tener mucha pericia, mucha práctica para que les permita, digamos, encontrar las ramificaciones de los árboles y para que puedan hacer el valor esperado y puedan ir, conforme vayan viniendo, escoger la mejor alternativa, porque aquí solo es una partecita de un nodo, aquí solo hay un nodo, pero pueden haber 10 nodos y pueden haber 5 alternativas de decisión. Entonces ustedes tienen que ir conformando cada una de esas. Pero como le dije, solo van a poderla hacer a través de árboles, ¿verdad? Entonces dice, usemos un árbol de decisiones para ayudarle al dueño y director general de un hotel invernal a decidir cómo administrarlo en la próxima temporada. Sus utilidades durante la estación de esquiar en el presente año dependerán de las nevadas que caigan en los meses invernales. Basándose en su experiencia pasada, piensa que la distribución de probabilidad de las nevadas y la utilidad resultante pueden ser resumidas en la siguiente tabla. Entonces dice que la cantidad de nieve, si cae más de 40 pulgadas de nieve, la utilidad va a ser 120.000. ¿Y por qué dice uno más nieve y más utilidad? Bueno, porque está en un lugar en donde lo que está promocionando es, básicamente, el atractivo es que lleguen cuando hay mucha nieve. Y la probabilidad de ocurrencia es un 40%. Entre 20 y 40 pulgadas de nieve van a tener 40.000, la ocurrencia va a ser un 20%, y menos de 20.000 pulgadas va a tener menos 40%. ¿Okay? Dice, continúa el ejercicio y dice que hace poco el director recibió una oferta de una gran cadena hotelera para que dirigiera un hotel en el invierno, garantizándole una ganancia de $45.000 durante la estación. También ha estado analizando la conveniencia de arrendar el equipo para producir nieve en esta estación. Si arrienda el equipo, el hotel podría operar todo el tiempo, sin importar la cantidad de nevadas naturales. Si decide emplear la nieve producida por el equipo para complementar la nieve natural, su utilidad en la temporada será de 120.000, menos el costo de arrendamiento y operación del equipo productor de nieve. Dice que el costo de arrendamiento son 12.000, prescindiendo de cuánto lo use. El costo de operación serían 10.000 si la nieve natural tiene más de 40 pulgadas, 50.000 si fluctúa entre 20.000 y 40.000 y de 90.000 si es menor que 20 pulgadas. La pregunta es, ¿qué debe hacer el propietario del pequeño hotel? ¿Okay? Entonces vamos a dejar esto y lo vamos a hacer. Yo lo voy a hacer sin tener los árboles de decisión. Lo que voy a hacer es plantearlo matemáticamente. Y ustedes, de aquí comienza la tarea para la próxima semana y posteriormente la aplicación del quiz. Pero ahorita les digo. Ok, vamos a ver. Lo que decía era que tenía un primer escenario, esta empresa, que decía que si tuvieran más de 40 pulgadas, tendría una utilidad de 120.000 y la probabilidad era el 40%. Entonces, ¿qué puedo sacar yo aquí? Puedo sacar el valor esperado para determinar la primera alternativa. Recuerden que el valor esperado era X por la probabilidad de X, ¿verdad? Tenemos la sumatoria de X por la probabilidad de X. De X por la probabilidad de X. Y entonces, me dice que yo podría, en la primera alternativa, tener 40.000. ¿Ok? Esa es una alternativa. ¿Qué hice? Saqué el valor esperado de cada una de esos,
Aquí el valor esperado de cada una de esas, y eventualmente me da que la alternativa sería 40,000. Pero también el ejercicio planteaba que hace poco el director recibió una oferta de una gran cadena hotelera para que dirija un hotel en el invierno garantizándole una ganancia de 45,000. ¿Ve? Entonces aquí tiene otra alternativa. Aquí tenía una de 40, aquí tiene una de 45,000. ¿Ve? Y ahí ya ustedes pueden comparar qué es mejor, ir a manejar o dirigir el hotel. Pero también tenemos otra alternativa. ¿Ok? Y otra alternativa era que decía que podría manejarse un equipo complementario para nieve natural, en donde en la temporada tendría ingresos, voy a ponerlo ahí, de 120,000, de 120,000, ¿ok? Y vamos a ver los costos en que incurriría esa empresa. ¿Ok? Decía que tenía un costo de arrendamiento del equipo de 12,000 por estación. Entonces, tendríamos arrendamiento. Tendríamos un costo de arrendamiento de $12,000. Y después dice que el costo de operación sería 10,000 si la nieve natural tiene más de 40 pulgadas. Entonces vamos a ver los costos de operación. Entonces aquí podríamos sacar los costos de operación, que eran, sacamos el valor esperado. Sacamos los valores esperados de cuántos serían los costos de operación. ¿Okay? Y ahí tendríamos el total de costos. ¿Okay? Vamos a ver cuánto quedaría de utilidades. Tendríamos ingresos de 120,000 y teníamos costos de 58. Quiere decir que ahí tendríamos 58,000. De las tres alternativas, ve que no planteé el árbol de decisión. Únicamente lo que hice fue sacar los costos sin hacer el árbol de decisión. Nos da 58. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? En este caso, entonces, tendríamos que utilizar la tercera, que es arrendar equipo para producir nieve en esta estación, y nos generaría mayor utilidad. Entonces, eso es la primera parte de, digamos, de análisis de decisión, de técnicas del manejo de alternativas con incertidumbre. Pues vamos a ver qué vamos a hacer. Bien. Primero, ahí les puse cómo vamos a hacer el quiz y cómo vamos a hacer la tarea. Ustedes tienen que fijarse en el último dígito de su carnet. Si es un 0, un 1, un 3, un 6, un 9, un 2. Como hay muchos que tienen dígito 2, aquellos que tienen menores a 50, los dos últimos dígitos, por ejemplo, alguien que tuviera 32 en los últimos dos dígitos, entonces va a aplicar en esta categoría. Y aquellos que tengan más de 50, 52, lo que fuera, entonces van a aplicar en esta categoría. Bueno, yo les mandé una práctica a ustedes de 17 ejercicios de pronósticos. Van a tener 45 minutos, una hora, voy a darles, para que hagan lo siguiente. Aquellos que terminen el carnet 0 tienen que hacer el ejercicio 6 y 16. Aquel que termine el carnet en 1 tiene que hacer el 1 y el 11. En Excel, ¿verdad? Y me lo mandan al correo. Ya les voy a decir cuál es mi correo. Aquellos que terminen en 3 tienen que hacer el ejercicio 3 y 13. ¿Qué les doy la posibilidad? Que si alguno ve muy difícil algunos ejercicios, hay 3 que pueden cambiar. Pueden cambiar uno de los 2 ejercicios, ya sea por el 8, el 9 o el 10. Por ejemplo, si alguien ve que el 6 no lo puede hacer,
o el 17 no lo pueden hacer, o es muy largo, o es esto, pueden cambiar el 17 por el ejercicio 8, 9 o 10. Ok. Y la segunda parte, voy a seguir con la exposición para que terminemos con eso. Okay. En la exposición había un reto. Lo que pasa es que ese reto es cuando los grupos son muy grandes. El reto era formar grupos de 5. Aquí vamos a formar grupos de 2. De 2. ¿Ok? Van a formar grupos de 2. Supuestamente ese tendría que valer por 3 quizzes. Yo lo voy a valer por 1 y no lo vamos a hacer en lecciones. Y es un estudio de un caso. Un estudio de un caso. Entonces voy a mandarle las fotos ahorita del estudio del caso. Entonces vamos a ver. Tenemos lo siguiente. Tenemos primero el quiz, que va a consistir en hacer 2 preguntas de los ejercicios de pronósticos. Me los mandan en Excel. Voy a copiarles el correo acá. Ok. GRomeroPV@yahoo.com. Y me van a conformar parejas, me la mandan a decir para que hagan el caso y me lo entreguen la próxima semana. Tal vez a los que están siguiendo las diferentes exposiciones, la cátedra por un error puso presentación 5 y era presentación 4. Entonces, eventualmente, para que sigamos el orden, tenemos el 3 y pasamos al 5. Ya le estoy mandando el caso al WhatsApp para que eventualmente ustedes lo desarrollen en parejas. Tienen que mandarme a decir eso. Son las 6:04. A las 7:05 me tienen que entregar a más tardar a mi correo los ejercicios planteados ahí, según el número de carnet. Y después me mandan a decir con quién van a hacer la tarea en parejas. ¿Alguna duda, alguna consulta? Profe, digamos, entonces yo lo que tengo que verlo ahorita es, mi carnet termina en 6. Es el ejercicio 4, el Y 14. 14. Nada más. Y de una vez, mi pareja para presentar el caso de la otra semana. Sí, usted decide con quién quiere hacerlo. Ok. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Sí. ¿Recuerdas que la semana pasada tuvimos que dejar la clase 3 y que íbamos a retomarlo ya sea un día coordinado o el día de hoy? ¿Qué va a pasar con eso? Eso lo vemos cuando tenemos que practicar. Terminamos la clase 3 hasta cuando vayamos a practicar. Sí. Entonces, cuando vamos a practicar, si tenemos algunos ejercicios de eso o algo así, lo manejamos. Ok, entonces vamos a ver. Tienen 1 hora para hacer los 2 ejercicios que según el número de carnet, y eventualmente me mandan a decir con quién van a hacer la tarea. Ya ahí se las mandé al WhatsApp. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego, éxitos. Profe. A ustedes, éxitos. Luego, profe. Hasta luego.